Mateo era un hombre despreciado. Vivía sentado tras una mesa de madera gastada, junto al camino polvoriento de Capernaum. Sobre esa mesa descansaban monedas, listas, sellos romanos y miradas de odio. Cada persona que pasaba lo veía con el mismo desprecio. Traidor, ladrón, vendido al imperio. Mateo era recaudador de impuestos. Para su propio pueblo, eso lo convertía en lo peor de lo peor. No solo cobraba para Roma, sino que muchas veces el sistema lo empujaba a exigir más de lo debido. Y aunque su bolsa estaba llena, su corazón estaba vacío. Cada moneda que caía sobre la mesa hacía ruido, pero ninguna lograba silenciar el peso de su conciencia. Mateo conocía las Escrituras. Sabía de Abraham, de Moisés, de David. Había escuchado desde niño la promesa de un Mesías, pero con el paso del tiempo, esa esperanza se fue apagando. ¿Qué parte podría tener él en el reino de Dios? Los fariseos ni siquiera lo mirarían a los ojos. El templo se sentía lejos. Dios, aún más. Y sin embargo, algo estaba cambiando en Galilea. Rumores recorrían los caminos. Un rabino diferente, un maestro que hablaba con autoridad, uno que sanaba enfermos, que tocaba a los impuros, que comía con pecadores. Mateo escuchaba esos relatos mientras contaba monedas. Fingía indiferencia, pero por dentro algo ardía. ¿Y si...? No podía ser. Dios no llamaba a hombres como él. Hasta que un día, el ruido del mercado se detuvo. Un grupo de personas se acercaba. En medio de ellos caminaba un hombre cuyo rostro no se parecía a ningún otro. No traía escoltas romanos ni vestiduras lujosas. No gritaba, no exigía, pero su presencia era imposible de ignorar. Mateo levantó la vista, y aquel hombre lo miró, no con desprecio, no con condena, sino con una mirada que parecía conocerlo todo, y aún así invitarlo a algo más grande. El mundo no se detuvo. La gente seguía hablando, las monedas seguían sonando, el polvo seguía flotando en el aire. Pero para Mateo, todo quedó en silencio. Aquel hombre estaba frente a él. No le pidió cuentas, no le recordó su pasado, no le enumeró sus pecados. Solo dijo 2 palabras. Sígueme. Nada más. No fue un discurso, no fue una invitación larga, fue una orden suave, pero irresistible. En esas 2 palabras había algo que atravesó a Mateo como una espada. Perdón, propósito y una vida nueva. Mateo miró su mesa. Las monedas que antes lo definían ahora parecían pequeñas, frías, vacías. Roma podía quitárselas en cualquier momento. Pero esa voz ofrecía algo eterno. La multitud murmuró. ¿A él? ¿Al recaudador? ¿Al traidor? Pero Jesús ya había tomado la decisión. Mateo se levantó. Ese gesto simple, ponerse de pie, fue el acto más valiente de su vida. Dejó atrás el banco, el dinero, el título, la seguridad falsa. Dejó atrás al hombre que había sido, y caminó tras Jesús. Esa misma noche, Mateo hizo algo impensable. Organizó una gran cena en su casa. No invitó a los justos, ni a los religiosos. Invitó a quienes conocían su pasado. Otros recaudadores, pecadores, marginados. Jesús se sentó a la mesa con ellos. Las risas llenaron la casa, pero afuera la crítica crecía. Los fariseos observaban desde la distancia, con el ceño fruncido y el corazón endurecido. ¿Cómo podía un maestro comer con esa gente? ¿Cómo podía llamarse enviado de Dios? Entonces Jesús habló, y sus palabras atravesaron el aire como un trueno. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo escuchó eso con los ojos húmedos. Por primera vez entendió que no había sido llamado a pesar de su pasado, sino a través de él. Dios no lo había descartado. Dios lo había escogido. Pero seguir a Jesús no sería fácil. Ese camino lo llevaría lejos de mesas de impuestos, y muy cerca del conflicto, la verdad y la persecución. Mateo caminaba siempre unos pasos detrás de Jesús, no por miedo, sino por atención. Observaba todo, cómo hablaba, cómo miraba, cómo el silencio obedecía cuando él callaba y las multitudes se estremecían cuando él enseñaba. Mateo no solo seguía, Mateo aprendía. Pronto entendió algo que pocos veían. Jesús no solo venía a hacer milagros, venía a cumplir las Escrituras.
Cada palabra parecía conectar con las antiguas promesas. Mateo recordaba los rollos leídos en la sinagoga: Isaías, Miqueas, David. Y ahora esas profecías caminaban delante de él, con polvo en los pies y con pasión en las manos. Un día, Jesús subió a un monte. La multitud lo siguió. Pobres, enfermos, curiosos, religiosos, niños, todos subieron. Mateo se sentó entre los discípulos sin saber que estaba a punto de escuchar el discurso más poderoso jamás pronunciado. Jesús abrió su boca, y el reino de los cielos descendió. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada frase desarmaba la lógica humana. Jesús hablaba de un reino donde los mansos heredaban la tierra, donde los que lloran eran consolados, donde los perseguidos eran llamados bienaventurados. Mateo apretaba los puños. Ese reino tenía espacio para alguien como él. Jesús continuó hablando de una justicia más profunda que la de los escribas, de un corazón limpio, de amar incluso a los enemigos. No era una religión de apariencias, era una transformación del alma. Y entonces Jesús dijo algo que sacudió a Mateo hasta lo más hondo. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo bajó la mirada. ¿Luz? ¿Él? ¿Después de todo lo que había sido? Pero Jesús no retrocedió, no retiró sus palabras. Mientras el sol comenzaba a caer, Mateo entendió que ese mensaje no podía perderse, que esas palabras debían ser recordadas, contadas, escritas, no solo para Israel, sino para las generaciones futuras. Sin saberlo aún, el antiguo recaudador estaba siendo preparado para convertirse en cronista del rey, pero antes, el mensaje del reino despertaría oposición. Los milagros comenzaron a multiplicarse. Jesús tocaba a un leproso, y la piel se limpiaba. Hablaba a un paralítico, y las piernas respondían. Ordenaba al mar, y las olas se rendían. Mateo lo veía todo. Cada sanidad era una declaración. El reino de Dios había llegado. Pero mientras los enfermos glorificaban a Dios, otros apretaban los dientes con rabia. Los fariseos comenzaron a seguirlos, no para aprender, sino para acusar. Un día, trajeron ante Jesús a un hombre poseído. Cuando fue liberado, la multitud quedó asombrada. Nadie había visto algo así. Nadie, excepto los líderes religiosos, que no soportaban perder su poder. Lo hace por el poder de Beelzebú, murmuraron. Mateo sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo podían llamar maldad a lo que claramente era bueno? Jesús los miró fijamente. Sus palabras fueron firmes, como martillo sobre roca. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. El silencio cayó pesado. Por primera vez, Mateo comprendió que seguir a Jesús no solo traía milagros, traía conflicto. El Mesías no encajaba en las expectativas religiosas. No se sometía a tradiciones vacías. No buscaba la aprobación de los poderosos. Y eso lo hacía peligroso. Jesús comenzó a hablar en parábolas. Historias simples, sembradas en campos y hogares, pero cargadas de verdades eternas. Algunos escuchaban y entendían. Otros escuchaban y se endurecían. Mateo tomaba todo en su corazón. La semilla, el sembrador, la cizaña entre el trigo. Cada historia hablaba del reino, de decisiones, de un juicio venidero. No todos aceptarían la luz. No todos creerían. Esa noche, cuando la multitud se dispersó, Mateo miró a Jesús a la luz del fuego. No era solo un maestro, no era solo un profeta, era el rey prometido, y su reino estaba siendo rechazado por muchos. El camino se volvió más estrecho. Las multitudes seguían a Jesús por los milagros, pero pocos permanecían por la verdad. Mateo comenzó a notar miradas confundidas, susurros de decepción, pasos que se daban la vuelta cuando las enseñanzas se volvían exigentes. Entonces Jesús hizo una pregunta que atravesó a todos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Las respuestas volaron como polvo al viento. Juan el Bautista, Elías, un profeta. Jesús guardó silencio un momento. Luego miró directamente a sus discípulos. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El corazón de Mateo latía con fuerza. Pedro dio un paso al frente y declaró con voz temblorosa pero firme: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El aire se cargó de eternidad. Jesús sonrió, pero su respuesta fue aún más profunda de lo esperado.
Habló de una iglesia que sería edificada, de una autoridad espiritual que nada podría destruir. Mateo escuchaba con atención. Aquello era historia y promesa. Pero inmediatamente después, Jesús comenzó a hablar de algo que nadie quería oír. Rechazo, sufrimiento, muerte. Mateo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Cómo podía el Mesías morir? ¿Cómo podía el rey ser derrotado? Pedro protestó. Los demás guardaron silencio. Jesús fue claro. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa frase no fue para la multitud, fue para ellos. Mateo comprendió que seguir a Jesús no garantizaba gloria inmediata, sino fidelidad hasta el final. No prometía comodidad, sino verdad. No ofrecía poder humano, sino vida eterna. Esa noche, el grupo caminó en silencio, cada uno luchando con sus expectativas rotas, y con una decisión que ya no podía aplazarse. 6 días después, Jesús llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, y subió a un monte alto. Mateo no fue con ellos, se quedó abajo, inquieto, con el corazón expectante. Algo le decía que ese ascenso no era común, que algo sagrado estaba por ocurrir lejos de miradas humanas. Cuando regresaron, sus rostros estaban pálidos y sus ojos encendidos. Jesús había sido transfigurado, su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Moisés y Elías aparecieron hablando con él, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo escuchó el relato en silencio, con la piel erizada. El cielo había hablado. No quedaban dudas, Jesús era quien decía ser, pero al bajar del monte, la gloria chocó con la realidad. Un padre desesperado se arrodilló ante Jesús. Su hijo estaba atormentado y los discípulos no habían podido ayudarlo. Mateo vio la frustración, la fe tambaleante, el dolor humano sin adornos. Jesús reprendió al espíritu y el muchacho fue liberado. Luego miró a sus discípulos con ternura y firmeza. Por vuestra poca fe, Mateo entendió que no bastaba con ver milagros. La fe debía crecer, profundizarse, obedecer. Más adelante Jesús volvió a hablar de su muerte. Otra vez, como un eco que nadie quería escuchar. Mateo ya no se tapó los oídos del corazón. Empezaba a entender. El reino no vendría con espadas, sino con sacrificio. Y entonces ocurrió algo inesperado. Jesús habló de perdonar no una vez, sino 70 veces 7, de un reino donde la misericordia no tenía límite. Mateo recordó sus propias deudas, las que nunca habría podido pagar. Ese mensaje lo quebrantó, si ese era el rey. Entonces su reino era diferente a todo lo conocido. Jerusalén apareció en el horizonte como una corona de piedra. La ciudad estaba llena, era tiempo de Pascua. Peregrinos de todas partes llegaban con cantos, animales para el sacrificio y expectativas antiguas. Dios iba a actuar. Jesús pidió un asno. Mateo frunció el ceño por un instante hasta que recordó las Escrituras. «He aquí tu rey viene a ti, humilde». El rompecabezas encajaba, no entraría como un conquistador romano, sino como el rey prometido. Cuando Jesús descendió por el camino, la multitud explotó, ramas en el suelo, mantos extendidos, voces elevadas al cielo. «Hosana al Hijo de David». Mateo sintió un nudo en la garganta. Aquello era gloria, aquello era cumplimiento. Por un momento parecía que el reino finalmente sería aceptado. Pero Jesús no sonreía. Al llegar al templo no celebró. Volcó mesas, derribó monedas. La ira santa llenó el lugar. «Mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Mateo observó las mismas monedas que una vez habían definido su vida rodar por el suelo. El pasado y el presente chocaron en su corazón. Los niños alababan. Los líderes religiosos ardían de furia. Esa noche Jesús habló con autoridad devastadora. Pronunció ayes contra los fariseos, denunció la hipocresía y anunció juicios. Mateo escuchaba, sabiendo que cada palabra cerraba puertas y abría la cruz. Luego, sentados frente al templo, Jesús habló del fin. Guerras,
hambres, engaños, perseverancia. El amor de muchos se enfriaría, pero el que permaneciera fiel hasta el fin sería salvo. Mateo entendió que el mensaje no era solo para ese tiempo, era para todos. Cuando el sol se ocultó, Jesús guardó silencio. La ciudad dormía, pero la traición ya estaba despierta. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto pesado. En una habitación preparada con cuidado, una mesa esperaba. Pan sin levadura, copas de vino, el aire cargado de historia. Mateo tomó asiento junto a los demás, sin imaginar que estaba a punto de vivir la Pascua más importante de todos los tiempos. Jesús los miró uno por uno, había amor en sus ojos, y también una tristeza profunda. He deseado mucho comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. La palabra padecer cayó como un trueno silencioso. Mientras comían, Jesús hizo algo inesperado. Tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo palabras que Mateo jamás olvidaría. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Mateo sostuvo el pan con manos temblorosas. Comprendió que aquel reino no se firmaría con tinta, sino con sangre. El Mesías no venía a tomar vidas, venía a entregar la suya. Entonces Jesús habló de traición. Uno de vosotros me entregará. El silencio fue absoluto. Cada discípulo preguntó con voz quebrada: ¿Soy yo, Señor? Mateo también lo preguntó. No por culpa, sino por temor. Nadie se sentía digno. Nadie estaba seguro de sí mismo. Jesús señaló al traidor, y aún así lo hizo con amor. Después cantaron un himno. Salieron hacia el monte de los olivos, bajo un cielo que parecía contener la respiración. Allí Jesús habló de abandono, de dispersión, de fe que sería probada como fuego. Pedro juró fidelidad, los demás asintieron. Mateo guardó silencio. Algo en su interior le decía que la noche aún no había terminado, que el precio del reino estaba a punto de ser pagado. El huerto de Getsemaní estaba envuelto en sombras. Los olivos se mecían suavemente, ajenos al peso eterno que caía sobre un solo hombre. Jesús se apartó un poco de los discípulos. Mateo lo vio alejarse, encorvado no por cansancio físico, sino por una carga invisible, pero infinita. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, dijo Jesús. Velad conmigo. Mateo quiso obedecer, de verdad quiso, pero el cansancio venció al espíritu. Mientras los discípulos dormían, Jesús oraba. El suelo recibió su sudor, como gotas de sangre. No pidió escapar del dolor, pidió que se hiciera la voluntad del Padre. Allí, en la oscuridad, el rey decidió beber la copa hasta el final. Cuando regresó, los encontró dormidos. No hubo gritos, no hubo reproches duros, solo tristeza. Entonces se escucharon pasos, antorchas, espadas, voces apresuradas. Al frente del grupo venía uno conocido. Mateo sintió que el corazón se le rompía antes de que ocurriera. Judas se acercó y besó a Jesús. El beso de un amigo se convirtió en señal de muerte. ¿A eso has venido?, dijo Jesús con calma sobrenatural. Lo arrestaron como a un criminal. Los discípulos huyeron, todos. Mateo también corrió, no por falta de amor, sino por miedo. El mismo miedo que Jesús había anunciado. Desde la distancia, Mateo vio cómo se llevaban al maestro atado. Las palabras del monte, las parábolas, los milagros, todo parecía derrumbarse en una sola noche. Pero lo que parecía derrota era el comienzo del rescate. La noche se volvió interminable. Jesús fue llevado de un lugar a otro, como si la verdad fuera una carga incómoda que nadie quería sostener. Primero ante los líderes religiosos, luego ante el poder romano. Testigos falsos se levantaron. Las acusaciones se contradecían, pero el veredicto ya estaba decidido antes del juicio. Mateo observaba desde lejos. Cada golpe que escuchaba era como si partiera su propio pecho. Aquel que había sanado, enseñado y amado, ahora estaba siendo escupido, burlado, abofeteado. Profetiza, se reían. ¿Quién te golpeó? Jesús guardaba silencio. Cuando finalmente habló, fue suficiente para sellar su condena.
Desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Eso fue considerado blasfemia. Al amanecer lo llevaron ante Pilato. El gobernador romano lo miró con curiosidad, casi con desconcierto. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, respondió Jesús. Mateo apretó los puños. Sí, era rey, pero su trono no era de oro, y su corona no sería de joyas. La multitud gritaba. No pedían justicia, pedían sangre. Crucifícalo. Pilato cedió, se lavó las manos como si el agua pudiera borrar la culpa. Barrabás fue liberado. El inocente fue condenado. Los soldados lo desnudaron, le pusieron un manto escarlata, trenzaron una corona de espinas y la hundieron en su cabeza. «Salve, rey de los judíos», se burlaban. Mateo ya no podía mirar, pero no podía irse. Cada burla, cada herida, cada gota de sangre gritaba una verdad imposible de ignorar. Jesús estaba entregando su vida voluntariamente. Cuando finalmente lo sacaron para ser crucificado, cargando la cruz, el cielo comenzó a oscurecerse. La creación misma parecía protestar. Llegaron al Gólgota. La cruz fue colocada, levantada entre cielo y tierra. Soldados clavaron manos y pies, y Jesús quedó expuesto al mundo. El cielo, que había mirado con paciencia durante tantos milagros, comenzó a oscurecerse. Una sombra cubrió la tierra como un manto de luto. El viento parecía susurrar, y la multitud contenía la respiración. Jesús levantó la voz. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Los soldados se burlaban. Algunos lloraban. «Consumado es», dijo el Señor Jesucristo. Y en ese instante, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. La muerte había intentado callar al rey, pero el cielo había hablado. La justicia, la verdad y la gracia se habían encontrado en la cruz. Un terremoto estremeció la tierra. Las piedras se partieron, y muchos presentes exclamaron: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». La tumba estaba cerrada con una gran piedra. Soldados vigilaban, como si pudieran contener lo imposible. La tristeza envolvía a los discípulos, y Mateo se sentía vacío. El maestro que los había guiado, enseñado y amado, yacía muerto. Durante 3 días, la oscuridad parecía ganar. Cada recuerdo de sus palabras y milagros dolía como una herida abierta. Mateo recordaba los caminos polvorientos de Galilea, la risa de los niños, la mesa en su casa, y todo parecía perdido. Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Un temblor sacudió la tierra antes del amanecer. La piedra que sellaba la tumba rodó con facilidad, como si la muerte misma no pudiera retenerlo. Magdalena vio a un ángel descender del cielo, su rostro brillante como relámpago, sus palabras llenas de autoridad y paz. «No temáis. Sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado. Como dijo, venid y ved el lugar donde yacía». Mateo sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que fuera a estallar. Corría hacia la tumba, cada paso cargado de incredulidad y esperanza. Allí estaba, vacío, y en su interior, la certeza se encendió. La muerte había sido vencida. Y entonces lo vio. Jesús, vivo, apareció ante ellos. No era un espíritu, ni un eco. Era Él, con vida y poder. Los discípulos cayeron de rodillas, atónitos y adorando. «Haced discípulos de todas las naciones», dijo Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días,